Yo creo que habría que plantearlo en estos términos. O sea, el presupuesto del 2001 implica una continuidad de aquellas señales que se dieron o se están dando este año, en el sentido de buscar una fuerte contención del gasto, pero no trasluce una reforma fiscal de fondo. Hay algunas tenues señales de disminución impositiva, pero orientadas y condicionadas a situaciones que tienen que darse para que ésta opere. En cuanto a la meta de crecimiento, yo creo que la definición la vamos a tener recién cuando veamos cuál es el comportamiento del tercer trimestre y del cuarto trimestre de este año. ¿Es demasiado optimista un 4,5 puntos, teniendo en cuenta que se puede llegar a crecer en un 1,5, a un 1,7, un 1,8? Y para eso, digamos, depende del contexto internacional en que enfrenta Argentina en el 2001. Si nosotros tenemos que Argentina crece 1,5 o 1,6 este año, nos va a dejar en un piso de que si nos mantenemos en ese nivel de producto, o sea, la economía se mantiene al mismo nivel que el cuarto trimestre del año 2000, eso implicaría un crecimiento por un efecto estadístico de alrededor de un 2 a un 2,2%. Y de ahí tendrían que venir un crecimiento realmente en el 2001 para llegar a ese 4%. ¿Es posible ese crecimiento? Habría que ver, digamos, qué pasa con la crisis que se está dando en este momento en los mercados con el petróleo, si se soluciona. Efectivamente Estados Unidos desacelera su economía, baja la tasa de interés de Estados Unidos y se recupera en algo el precio de los commodities, se puede llegar a crecer el 4%. Ahora, de acuerdo a lo que dice el licenciado Corollo, da la impresión de que todos dependemos del contexto internacional. ¿Qué pasa con lo interno? ¿Podemos crecer a ese nivel de 4,5 puntos pensando exclusivamente en lo que sucede en el exterior, lo que nos puede proveer el exterior? ¿Qué pasa con nosotros acá, en la imaginación, en la implementación de políticas internas? Bueno, precisamente este presupuesto del año 2001 sigue siendo un presupuesto que denota una gran vulnerabilidad a las situaciones que se den en el exterior. En lo interno, indudablemente que para conseguir una tasa de crecimiento sostenido tienen que darse dos grandes elementos. Un crecimiento sostenido, valga la redundancia, del consumo por un lado, y un crecimiento sostenido por el otro lado de la inversión. Hasta ahora la única señal concreta que hay por el lado de la inversión viene por el lado del sector de las telecomunicaciones, que estarían garantizando para el año que viene una tasa de crecimiento en ese sector y trasladado al total del nivel de inversión de un orden del 4%. Pero esto no es suficiente para garantizar una tasa de crecimiento estable y sostenida en el tiempo, que es la que permite realmente superar los escollos coyunturales y de estructura que tiene Argentina. 22% del presupuesto destinado a servicios de deuda, 40% para la jubilación y atención de caja de previsión. Esto condena absolutamente el presupuesto a ser magro en las obligaciones ineludibles que tiene el Estado. Sí, en eso habría que agarrar y hacer una transformación que algo se ha avanzado en el presupuesto que se plantea para el año 2001, es en la transformación del sector público. Comenzar en Argentina se gasta, pero se gasta mal, de tratar de hacer una reingeniería del Estado, ver, digamos, un presupuesto por programa. Algo, lo que se ha avanzado es aquellas reparticiones que al 31 de julio del 2001 no tengan un programa de reingeniería ya implementado, o sea, el comienzo de un programa de ingeniería implementado. Se le va a reducir un 10% las partidas presupuestarias para el año siguiente, es decir, para el 2002. En cambio, aquellas direcciones que efectivamente hayan avanzado y estén implementando un programa de reingeniería, se les va a permitir, de los ahorros que generan, tener hasta un 70%. Eso es algo positivo. En cuanto a la deuda, me parece que en este momento está magnificado en las sucesivas crisis que se ha tenido enfrentado el país, y tenemos que tener en cuenta desde el 98 que el país no crece. En la medida que no crece, nos endeudamos más y el peso de la deuda es cada vez mayor. Lo que tenemos que hacer es una reingeniería del Estado para de esa forma poder llegar a tener un crecimiento sostenido. Hace 17 años que venimos escuchando de la reingeniería del Estado, de la transformación, de la reforma tributaria, de un nuevo modelo, de la reformulación de los programas, o por lo menos de las políticas de las provincias.
Yo digo, ¿hasta cuándo? Bueno, es que acá, Ricardo, lo que hace falta precisamente es redefinir perfectamente una reforma fiscal y cuál es el rol y la inserción que va a tener Argentina en el mundo. Para esto hace falta tener audacia e imaginación en las decisiones que se toman y, por otro lado, una clara decisión política de llevarlas adelante. ¿No será que hace falta saber qué país queremos primero? Bueno, precisamente cuando yo le menciono la problemática de cuál es la inserción, cuál es el rol que va a cumplir Argentina en este mundo globalizado, previamente requiere una definición de país. Ahora, ¿hasta cuándo lo fiscal va a privilegiar a las necesidades primarias de la población? Se conoce la nueva estadística, hay un 11% más de pobres que hace un año atrás. Digamos, en eso es algo que en la medida que no haya crecimiento, va a seguir habiendo cada vez más pobres. La única solución para disminuir el nivel de pobreza de Argentina es que podamos crecer, digamos, que se aumente la torta. Si Argentina no crece, lamentablemente va a tener que seguir, va a haber más pobres porque todos nos vamos a empobrecer. Lo que sí se debe hacer es tratar de reducir el déficit fiscal para que digamos, gastando bien, haciendo una reingeniería del Estado para tratar de disminuir el riesgo país y de esa manera poder aumentar el nivel de inversiones, como decía el doctor Paglia, que eso es lo que nos va a permitir crecer sostenidamente y de esa forma disminuir el nivel de pobreza. Aldo Neri hace poco escribió una columna de Clarín que el crecimiento es una gran mentira. De acuerdo a lo que decía Coroch, el crecimiento en el país se ha dado con niveles de pobreza muy altos. Es decir, yo creo que no solamente con el nivel... No he dicho eso, digamos. No, está bien. Interpretando lo que querías decir. Cada vez que se crece, digamos, la única manera de reducir la pobreza es creciendo. Digamos, si uno toma en cuenta del 91 hasta el 94, se disminuyó, digamos, el nivel de pobreza. Lo que pasa es que después tuvimos una fuerte, digamos, en el 95, una contracción muy importante del nivel de actividad y posteriormente tuvimos 96, 97 años buenos y a partir de mediados del 98 que la economía está disminuyendo el nivel de actividad. En una empresa, si hace desde mediados del 98 que vienen decayendo las ventas, evidentemente que va a tener una peor situación. Está bien. ¿Qué es lo que pasa en el país? Claro, lo que pasa es que acá se unen todas las cuestiones que estamos planteando en esta mesa. Indudablemente que cuando se creció, ¿dónde fue el resultado de ese crecimiento? Una cuestión de distribución. Una cuestión de distribución, una cuestión de apropiación de ese saldo positivo. Así es. Que indudablemente ¿a dónde fue? A mayor gasto público. Es decir, los incrementos de gasto público y en un gasto aplicado ineficientemente, con políticas que no han sido anticíclicas, hacen que Argentina... Es decir, no hubo ahorro, como decía Coroche hace rato cuando hablábamos. No hubo ahorro. Ahora, hay un dato. Hace horas nada más, el jefe de investigadores del Fondo Monetario Internacional dice decepcionante el crecimiento en la República Argentina. Ahora, digo, el fondo pidió ajuste, se hizo el ajuste, se nos felicitó por el ajuste, se nos critica ahora porque ese ajuste impide el crecimiento. ¿No es hora de graduar los niveles de dependencia que tenemos con respecto a las directivas internacionales y tomar de alguna manera iniciativa propia para oponernos a esas exigencias que después se transforman en críticas? Yo creo que acá hay un problema de... Yo lo desmistificaría esto de las recetas del fondo y de atarse... No, yo no hablo de recetas, hablo de imposiciones de ajuste, hay que ajustar, se ajustó. Pero no se ajustó el sector público. Acá el ajuste, acá tenemos distintos estadios de crisis internacionales que afectaron a Argentina por el mundo globalizado, por su grado de dependencia del ahorro externo y por otros factores. Hubo la primera crisis, la crisis del tequila, la soportó fundamentalmente el sector financiero. De ahí en más, todas las crisis internacionales fueron soportadas por el sector productivo y por la población, lo cual fue creando un círculo vicioso en los cuales el sector público seguía gastando más y en una estructura impositiva fundamentalmente basada en el consumo, con niveles de consumo deprimidos, la brecha fiscal se iba agrandando. Si nosotros, y esto lo venimos sosteniendo desde hace tiempo, no somos lo suficientemente decididos para introducir una reforma fiscal global, tanto del lado de los ingresos como del lado de los gastos, vamos a seguir en esta situación en la cual recurrentemente estamos de ajuste en ajuste. Un punto, discúlpeme, importante es que cuando nosotros en este momento se plantea la reforma del Estado, la necesidad de una reforma del Estado, el año que viene, si
la economía crece, por ahí nos olvidamos un poco de la situación de déficit que estamos en este momento, que pasamos en el 99. Y volvemos a gastar. Volvemos a gastar. Claro. Crece el nivel de gas de O sea, es un problema ingreso. cultural también. Sí, Un problema cultural o ahí habría que falta de decisiones hacer políticas. para realmente hacer una política anticíclica, que cuando uno crece entran más, digamos, por el sistema impositivo, que es elástico al nivel de actividad, es decir, crece el nivel de actividad, crece en la recaudación. Bueno, en ese momento seguir conteniendo el gasto y reestructurando y gastando cada vez mejor. Esa es la única manera de poder reducir A ver si en los 30 niveles de segundos me definen endeudamiento. cómo se puede salir del pozo. Me parece que lo que habría que centrarse Muy es en sintético, hacer te pido. una reforma del Estado, pero que sea perduradera en el tiempo. No hoy tratar de hacer una reforma del Estado para que de acá al año que viene, si es que efectivamente crecemos, nos olvidemos. Hacer una reforma del Estado y empezarla en serio, y eso me parece que es lo básico que habría que hacer. Héctor. Reforma fiscal, inserción de Argentina en el mundo, amplio consenso de todos los sectores involucrados y plena decisión política de llevarlo adelante. Estos son los elementos en los cuales en cada uno de sus capítulos tiene que discutir la dirigencia, no solo la dirigencia política, para poder revertir esta situación. Gracias, Héctor. Gracias, Gabriel.